24, versículo 9 al 11, dice que Jesús le dijo, esto fue primeramente en el mensaje, le dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, es decir, muchos tropezarán en la fe y se apartarán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y qué? Cuando él dice que muchos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos, es decir que se van a levantar. Esto es palabra de Dios. Se van a levantar muchos falsos profetas. Y también, en relación con la dominación asoladora, también Jesús lo vuelve a recalcar nuevamente que se van a levantar profetas. En San Mateo capítulo 24, versículo 24, dice la palabra de Dios. Entonces nos entregarán a ti, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que, quiere decir, este es bien esencial estar claro de lo que estamos parados. ¿Por qué? Porque si va a engañar aún a los escogidos, tenemos que estar claros en qué creemos. Así que estamos hablando, el tema pasado fue referente a todo esto. Y hoy voy a hacer un repasito por arribita, pero vamos primeramente, antes de empezar el tema, voy a arrodillarme una vez más. Aquellos que quieran arrodillarse conmigo, arrodíllense, y si no, arrodíllense su corazón, para pedir a nuestro Dios su gracia. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te suplicamos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, nos ilumine. Te ponemos nuestras cargas en tus manos, nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestros anhelos en tus manos, para que tú nos guíes en todo. Ahora estudiante este tema, Señor, porque es bien importante, porque lo dejaste dicho en el Sermón del Monte. Ayúdanos, Padre Santo, a poder aprender tu palabra y no solamente aprender a estar apercibido para cuando vengan todos estos engaños, poder estar firmes en quien hemos creído. Amén. Y seguirte, Padre Santo. Amén. Y no ser engañados, Padre Santo. En este momento, en este mundo donde hay tanto engaño, y donde aún los mismos que se dicen hijos tuyos están engañando, te pedimos que nos ayudes a poder estar con los ojos abiertos, tener discernimiento espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo y tener la firmeza espiritual para poder decidir siempre por lo bueno. Amén. Te lo suplicamos todo en el nombre de Dios y por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este tema es bien importante, por eso dice, aparte que no se pudo terminar la pasada, déjenme poner el teléfono para poder ver la hora. No voy a decir que se vaya la hora, como la vez pasada que me fue y salimos de aquí casi las horas. Eso fue algo así. Pero bueno, les pido perdón a los que estuvieron. Y bueno, vamos hoy para que no sea así, porque ya tengo el teléfono al lado. El sábado pasado fue que se me quedó el teléfono. Sí. Así que, primeramente, para saber lo que es un profeta falso, tenemos que saber qué es el mensaje que tiene un profeta verdadero. Y para eso, vamos conmigo a Jeremías capítulo 35, versículo 15. Jeremías capítulo 35, versículo 15, para saber cuál es el mensaje de un profeta de Dios, de un profeta verdadero. Los verdaderos profetas siempre instan al pueblo a volverse a los caminos de Dios. Siempre un verdadero profeta le insta al pueblo a volverse a los caminos de Dios. Jeremías capítulo 35, versículo 15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. Así que el verdadero profeta lo que hace es que insta al pueblo a volverse de su mal camino, para que pueda el pueblo volverse a Dios.
Y si vamos a lo que es la palabra de Dios, que también es bien esencial, que lo vuelvo a recalcar, Isaías 8:20, vamos a volver a leer cómo es la prueba que le tenemos que hacer a un profeta. Isaías 8:20 dice la palabra de Dios: a la ley, a ver si lo tienes ahí, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que cualquier profeta por ahí que no vaya a la ley de Dios y a los testimonios, que son los testimonios, estoy hablando de toda la Biblia, porque los testimonios es todo lo que los profetas han escrito. Esos son los testimonios de Dios. Quiere decir, si no te basan en una sí está escrito y en lo que es el mandamiento de Dios, no les ha amanecido. No son profetas de Dios. Eso está claro. Eso primeramente para ver, para clarito, lo que es un profeta verdadero. Es un profeta que te insta a guardar los mandamientos de Dios, un profeta que busca la manera de llevar al pueblo a los caminos de Dios. Es un profeta que está hablando en nombre de Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, únicamente. Pero también hay falsos profetas. ¿Para qué hacen los falsos profetas? Los falsos profetas te instan a otra cosa. Primeramente, dice que los falsos profetas son amadores del vino. Son amadores del vino. Eso lo estudiamos ya el sábado pasado. Dice que les gusta tomar vino y se embriagan. Y entonces, como tienen la mente nublada, pues entonces dicen hablar en nombre de Dios, pero están hablando en nombre de otro Dios, del maligno. También dice que los falsos profetas son amadores del dinero, de lo que es son codiciosos, son engañadores y son abominables. ¿Por qué? Porque para Dios, un falso profeta que está hablando en nombre de Él, sin que Él lo haya enviado, entonces es abominable para Dios, completamente. Y dice que son amadores, son codiciosos. Y podemos leer Jeremías 6, 13 al 15, para poder tener el contexto este. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de los falsos profetas, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Ahí está claro, esto lo voy a recalcar, lo recalqué la vez pasada y lo voy a recalcar también ahora. El falso profeta no le dice la verdad nunca a sus feligreses. No estoy hablando de falso profeta ahora, la persona que diga que es profeta. Todo aquel que habla en nombre de Dios es un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Y eso lo puedes ver en todas las iglesias que están hablando, que no están curando la herida del pueblo, de su pueblo, que lo están tratando con liviandad, ¿me entiendes? Es un falso profeta. Todo aquel que no está hablando, que no lleva al pueblo a verdaderamente decir lo que tiene. Porque un falso profeta está llevando al pueblo por un camino completamente de perdición. Se van a perder desgraciadamente. Dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Porque, mis hermanos, cuando hay pecado no hay paz. Y hoy en día, los falsos profetas que tenemos hoy en día instan al pueblo a seguir pecando. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Dice, ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así que el falso profeta lo único que hace es enriquecerse, y solamente empieza a enriquecerse y buscar la manera de vivir cada día mejor. También dice que el falso profeta profetiza paz en desobediencia. Es decir, están profetizando la paz, pero en desobediencia. Es decir, le dan la paz a aquel que está en desobediencia, dice que va a tener paz, y sin embargo aquel que está buscando los caminos de Dios, sin embargo lo rechaza completamente.
¿Por qué? Porque a ellos no les importa, que tú le digas lo que están teniendo, sino lo que les importa es que tú los obedezcas. Simplemente. Jeremías capítulo 23, versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, a los que, bueno, hermano, porque todos los que no están cumpliendo la voluntad de Dios están irritando a Dios. Y la guía del falso profeta, o lo que el profeta verdadero debe hacer, es sacar a esas personas que están en el error, llevarlo a la luz admirable de Dios. Y sin embargo dice Jeremías. Jeremías dice que el falso profeta dice atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a quien quiera que anda tras la abominación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Así que, tergiversa. Al bien le dicen mal y al mal le dicen bien. Claro. Ahora vamos a entrar en lo que es ya a lo que es el falso profeta, lo que hace más completamente, que es apartarse de la ley de Dios y seguir a un Dios ajeno. Aquí fue donde me quedé el sábado pasado. Vaya conmigo, Jeremías capítulo 32, versículo 31 al 35. Jeremías capítulo 32, versículo 31 al 35. Enseñarán al pueblo a practicar abominación y a adorar a un Dios ajeno. En este caso, los falsos profetas estaban guiando al pueblo a adorar a Baal, que no es otro que el Dios Sol de los fenicios. Un Dios que adoró mucho el pueblo de Israel. Dice así: de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta el día de hoy, Jerusalén, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es mi nombre es invocado. Llevaron las abominaciones precisamente al templo. Como hoy en día, muchos llevan las abominaciones a la iglesia. Completamente sus abominaciones a la iglesia. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. ¿Y saben cómo están haciendo hoy en día, pasando por fuego a sus hijos a Moloch? Con los abortos, aprobando los abortos, pasando completamente, haciendo lo que están haciendo hoy en día, matando niños. Están haciendo lo mismo que hacían estos adoradores, llevándole a Baal, a Moloch, llevándole a sus hijos. Se lo ponían en sus brazos, era como un dios de metal, que tenía los brazos así, ponían a los niños aquí. Y los freían porque Moloch era un dios que ponía fuego, estaba rojo vivo, y los quemaban. Pero hoy en día, el que se hace un aborto está dando su hijo a Moloch. Completamente. Los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Así que el falso profeta está llevando a que la gente adore a otro Dios. Lo mismo pasó, déjame decirle, lo mismo pasó en la destrucción de Jerusalén en el año
586 a.C. Lo mismo pasó en el año 70 después de Cristo, en la nación de Jerusalén. Y lo mismo va a pasar a final del tiempo. Lo invito. Los falsos profetas van a llevar al pueblo a adorar otro Dios. Si no, hoy en día, fíjense cuáles son las iglesias más grandes que existen. Están adorando en el día del sol. Están adorando a un Dios ajeno completamente. Es más, que el Dios de, si vamos a Daniel capítulo 12, el Dios dice que usa el rey del norte, que es un Dios ajeno, el Dios de las fortalezas, ¿entienden? Por ejemplo, el Dios de la Iglesia Católica no es el Dios que adoraron los discípulos, ni que adoraron los creyentes. Es un Dios diferente, completamente. Es un Dios, igual que el Dios que ayuda, que estas falsos profetas están mandando a la gente que adore. Y también al fin de tiempo, cuando pongan la ley dominical, ¿qué van a hacer los falsos profetas? Van a decir, no, pónganse la ley dominical, pónganse la ley porque hay que hacer lo que dice el gobierno. Es decir, lo van a instar al pueblo a pecar, completamente. Sí que sí. También, los falsos profetas no hacen diferencia entre lo santo y lo común. No hacen diferencia. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Pues fíjate, uno de los profetas que más hablaron fue de lo que es el falso profeta, hablamos Jeremías y Ezequiel. Y si vamos a Ezequiel capítulo 13, ahí podemos ver todo lo que pasó Ezequiel con los falsos profetas. También, si vamos a Ezequiel capítulo 8, ahí vemos donde están las abominaciones que Dios aborrece. Como por ejemplo, dice que habían mujeres endechando a tabú en el templo, que habían también un agujero en el templo y que habían todo imágenes. Pero la abominación más grande que se encontró en Ezequiel era que los sacerdotes estaban adorando, es decir, déjame decir, el templo de Jerusalén estaba puesto al este, por ejemplo, el este estaba así, era todo el tiempo dando la espalda al sol, todo el tiempo tenían que darle la espalda al sol. ¿Por qué? Porque el sol salía y ellos todo lo que tenían que hacer era dándole la espalda al sol, todo el tiempo. Pero entonces dice que en el templo de Jerusalén estaban 24 sacerdotes de espaldas al santuario adorando al sol. Y dice que esa era la abominación más grande que había. Entonces, lo mismo están haciendo en el tiempo de hoy. Están haciendo que el pueblo esté adorando al Dios sol. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violan mi ley. Sus sacerdotes violan mi ley y contaminan mis santuarios. Entre lo santo y lo común no hacen diferencia. Así que, y hoy en día, grandemente vemos lo mismo en muchas iglesias. No hacen diferencia entre lo santo y lo común. Piensan que, mi hermano, cuando un predicador es un payaso y está predicando en el nombre de Cristo, haciendo chistes y haciendo que la gente se ríe en la congregación, ese es un falso profeta, porque está haciendo completamente lo que no debe ser. Hoy en día no hacemos diferencia entre lo santo y lo común. Llevamos cosas que son comunes a la casa de Dios y no hacemos diferencia entre lo que verdaderamente debe ser diferencia del pueblo. Y especialmente los falsos profetas no enseñan al pueblo a hacer diferencia. Entre inmundo y limpio no hacen diferencia tampoco. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mis hermanos, ¿cuánto Dios ha sido profanado en medio de tantas iglesias hoy en día? Porque vamos a decir, ya no en el tiempo pasado, vamos a decir en el tiempo de hoy. Porque la gente piensa de que en el tiempo pasado no había problema con el sábado, en el tiempo cuando Jesús vino. Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el problema más grande que tuvo con los judíos fue el con el sábado. Ese fue el problema más grande que hubo. ¿Por qué? Porque Jesús guardaba el sábado verdadero, como tenía que guardarse.
Y sin embargo los judíos guardaban tradiciones y seguían lo que ellos habían adoptado como leyes. Porque para los que no lo sepan, el sábado de Dios no era el sábado que guardaban los judíos en el tiempo de Jesús. No era el sábado. ¿Por qué? Porque habían hecho alrededor de 150 leyes alrededor del sábado y estaban cumpliendo esas leyes que eran ritos que hacían ellos mismos. Por ejemplo, si vamos a uno de los ritos que hicieron ellos, era lavarse las manos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y la gente dijo, uno debe lavarse las manos antes de comer, ¿no? Y más ahora con el COVID-19, ¿no? Debe lavarse las manos antes de comer. Pero, ¿cuál era el problema? Ellos se lavaban las manos, pero el problema, ¿sabe qué pasa? Ellos hacían un rito para lavarse las manos. Se lavaban las manos una vez, se las volvían a lavar otra vez. Y ahí, en ese lavamiento de manos, ellos hicieron un rito, hacían un rito. Quiere decir que los discípulos se lavaban las manos. Lo único que el problema es que no hicieron el rito que estaban observando ellos. ¿Entiendes? Y así era con todo. Y en sábado especialmente, no observaban el sábado como Jesús lo observaba, sino lo observaban como ellos lo observaban. ¿Y qué pasó? En el tiempo de Jesús, el problema era forma. La forma correcta, como Jesús lo hacía, y la forma incorrecta, como lo hacían ellos. En el tiempo de Jesús no va a ser la forma. En el tiempo de Jesús va a ser el día correcto. El día de Dios y el día del hombre. Por ejemplo, si adoras en sábado, estás dándole gloria y honra ¿a quién? Al que creó ese día como día de reposo. Y si adoras en domingo, le estás dando gloria al que creó ese día como día de reposo. ¿Quién fue? El Papa. La Iglesia Católica dice que ellos fueron los que cambiaron el sábado por el domingo. Pero ellos no tienen esa autoridad. La autoridad únicamente la tiene Cristo Jesús. Y lo que Dios está puesto aquí no cambia. La ley de Dios es eterna, completamente. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 9 y 10. Daniel capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice que desobedecieron la ley, ignorando lo que enseñaban los verdaderos profetas. Daniel capítulo 9, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, de los verdaderos profetas. ¿Entienden? Así que eso es algo que siempre el profeta debe llamar volver a los caminos de Dios. Zacarías capítulo 7, versículos 2 y 13. La gente rehusó oír la palabra de Dios, como siempre. Hoy en día somos la mayoría, hoy en día, no obedecen a lo que dicen los verdaderos profetas. Se van por los falsos profetas. Zacarías capítulo 7, versículos 2 y 13. Gracias. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 7, versículos 2 y 13. Y pusieron su corazón como diamante. ¿Qué tan duro es el diamante? Fíjate que usan el diamante para cortar la roca. El mismo diamante lo usan para cortar la roca. Imagina tú, qué dureza tiene el diamante. Y pusieron su corazón como diamante. Como hoy en día tú le hablas a cualquiera y pone su corazón como diamante. El que cierra su corazón como diamante y no escucha lo que tú estás diciéndole, ¿me entiendes? Está haciendo lo mismo que hicieron esta gente. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, es decir, Jehová clamó, y no escucharon,
también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová, Dios es Jesús. Así que ellos no escucharon cuando Jehová clamaba, y entonces ¿qué va a pasar cuando venga el problema? Jehová no va a escuchar cuando ellos claman. ¿Entiendes? Porque déjame decirle que en el tiempo del fin, todos estos, muchos van a ir contra los falsos profetas y le van a ir encima a decir, por culpa de ustedes estamos aquí, por culpa de ustedes, y le van a reclamar, pero va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya la puerta se cerró. Y yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente? Tú ves todas las iglesias estas del Padre de sufrir y de la prosperidad eterna y muchas cosas que están llenas. ¿Cuánta gente está engañada? Y sin embargo no quieren oír más nada. ¿Por qué? Porque el que habla muy bonito. Y lo tiene arrullado completamente. Así que los falsos profetas también condenaban a muerte a Jeremías. Cuando Jeremías le estaba dando el mensaje, ¿qué hicieron los falsos profetas? Condenaron a muerte a Jeremías. ¿Y qué pasa con también los profetas en el tiempo del fin? Van a condenar a muerte a aquellos que no hablen como ellos. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 26, 11 al 15. Jeremías capítulo 26, 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes, es decir, a los gobiernos, a los reyes, a los dignatarios, a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad. Mis hermanos, lo mismo pasó, déjame decirle. Jeremías, en la destrucción de Jerusalén del año 586, dijo que la ciudad iba a ser destruida. ¿Pero qué hacían los falsos profetas? Decían, no va a ser destruida. Y aquí va a haber paz. Y entonces, quiere decir que la gente se guió por lo que decía el falso profeta y no se guió por lo que decía el profeta de Dios. ¿Y qué pasó en el año 70? También lo mismo. También vinieron los falsos profetas y también guiaron a la gente para que tantos murieran como murieron en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y lo mismo va a pasar al final del tiempo. Cuando venga lo que va a venir, los verdaderos hijos de Dios, no voy a decir la iglesia adventista, voy a decir el remanente, que va a componerse de muchos que van a salir de todas las iglesias, va a ser el remanente de Dios, porque desgraciadamente muchos de la iglesia adventista no son el remanente de Dios, porque no están dando un mensaje que debe ser. Pero en el tiempo del fin, cuando den el mensaje verdadero, van a decir, no, esa gente son alarmistas. No les creáis, todo está bien, todo va a estar en paz. Y va a venir destrucción repentina. Como los dolores de la mujer en paz. Va a venir y los va a agarrar completamente fuera de base. Sigue diciendo, porque profetizó contra esta ciudad, es decir, debe morir, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta ciudad y contra esta casa y contra esta ciudad. Todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestro camino. Ese es el mensaje del verdadero profeta. Mejora tu camino. Busca a Dios. Arrepiéntete y Él te oye. ¿Entiendes? Y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Mi hermano, está claro. Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que el impío se vuelva de su mal camino. ¿Qué pasó con la ciudad de Nínive? ¿Qué le dijo Dios al profeta Jonás? Ve y dile que en 40 días Nínive va a ser destruida. Se lo dijo Felipe. ¿Qué hizo Jonás? Fue apartarse. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo de decirle. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios es un Dios de misericordia. Y si ellos se arrepienten, Dios iba a cambiar lo que tenía dictado contra la ciudad. Ahora, ¿qué pasó? Cuando le dio el mensaje,
fue y le dijo, arrepiéntase. Yo me imagino el mensaje que el profeta Jonás le dio a Nínive. Porque, oye, eso es una ciudad que, es más, que habían carteras, se hacían carteras de pieles de seres humanos porque desollaban a la gente que cogían. Yo me imagino cómo el profeta Jonás habrá dado el mensaje que dio para que toda la ciudad, incluyendo el rey, incluyendo los animales, se arrepintieran. ¿Qué ha sido el mensaje? Él le dijo, me imagino que la gente supo que era el mensaje de Dios, porque le dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque en 40 días ustedes van a hacer chicharrones. Así se lo dijo, completamente. Y fue tanto el mensaje que dio que se arrepintieron todos. ¿Y qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Los perdonó. Los perdonó. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje, mi hermano. El verdadero profeta debe llamar al arrepentimiento, a volverse a Dios, para que cuando Dios va a hacer misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y mientras que la puerta de la gracia no se cierre, pues hay oportunidad para todos. Para todos hay oportunidad. Dice el versículo 14, en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Es decir, Jeremías dijo, yo estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Así que, ¿qué hace el verdadero profeta? No endulza lo que va a decir. Tiene que decir la palabra de Dios como Dios le mandó. No lo endulza. Tiene que decirlo como Dios lo mandó. ¿Tan claro? ¿Por qué? Porque hay veces que la persona, cuando tú lo sacudes, vuelve en sí. Pero si pasa la vida diciéndole, todo está bien, ¿qué pasa con esa persona? Está adormecido completamente. Adormecido, se duerme completamente. Por eso es que a veces hay que cogerlo y sacudirlo, para que despierten. Porque si no se despiertan, pues van a estar peor. Por eso es que a veces hay que decir las cosas como son, aunque duela. Hay que decirle que la Iglesia Católica es la ramera, hay que decírselo, aunque le duela. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando se le dice, queda dolorido, pero cuando investiga las cosas y ven cómo son, se vuelven a Dios. Y Dios los restaura. Amén. El pueblo prefirió oír a los falsos profetas. Ahora, el pueblo siempre prefiere oír a los falsos profetas. ¿Qué hicieron con Jeremías? Los metieron en un pozo. Los metieron en un pozo, y la suerte es que el pozo no tenía mucha agua, parece, porque lo tuvieron atrás, abajo ahí, buen tiempo. No lo mataron, pero lo dejaron metido abajo. Jeremías capítulo 5, versículo 30 a 31. Hacían lo que el pueblo quería. Dice así capítulo 5 de Jeremías, versículo 30 y 31. Cosa espantosa y fea deshecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos a mi pueblo. Y mi pueblo así lo quiso. Así que cuando venga el fin, déjame decir, cuando venga el fin y esta gente vaya a reclamarle a sus profetas, a sus pastores, y le vaya a reclamar que por culpa de ellos están perdidos, es verdad, pero ellos también tuvieron culpa. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo quiso. El pueblo, como dije el sábado pasado, nos encanta comernos la comida masticada. Que alguien la mastique, nos la den el buchito y nosotros tragamos. No somos capaces de ir a ver si esas cosas son así, o estudiar la Biblia por nosotros mismos. ¿Me entiendes? No guiarnos por los doctores de la ley, porque hoy en día hay muchos doctores de la ley que están guiando a sus ovejas a un precipicio completamente.
Es para que le están enseñando a no confiar en la palabra de Dios. Muchos profetas. Están confiando a lo que ellos quieren. Es más, que hay muchos profetas que han dicho hoy en día, muchos doctores de la ley han dicho hoy en día, que Dios es racista. Voy a dejarlo y no voy a buscarlo más allá. Bien. Así que, ¿qué hace el verdadero profeta? Dice la verdad, aunque duela. Pero el pueblo de Dios prefirió oír la mentira. Porque siempre es así. Así dice aquí, lo vuelvo a repetir, Jeremías 5:30-31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen por mentira de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿A dónde vas a ir cuando llegue el fin? Fíjense los profetas que habla San Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 encontramos una vez más a los falsos profetas inmediatamente antes de la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. Estos profetas, falsos profetas, profetizaban lo mismo que hicieron los falsos profetas antes de la primera destrucción de Jerusalén. Según Josefo, que es un historiador judío, estos profetas también profetizaron que la ciudad de Jerusalén nunca iba a caer, pues Dios le había declarado que la ciudad era la ciudad de Dios y que nunca iba a caer. Y sin embargo, la ciudad cayó. En San Mateo capítulo 7, San Mateo 7, versículo 15 al 16. Estos profetas venían en el nombre de Dios. Por eso es que no podemos confiar ni en que vengan en el nombre de Dios. Tenemos que hacer la prueba siempre, lo que dice la Biblia. Y tenemos que ser como los bereanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo predicaba? ¿Qué hacían los bereanos? Iban a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Pero hoy en día la gente predica y no se guía, no van a averiguar si lo que está hablando, el que está hablando ahí, es verdad o es mentira. Se guía por lo que diga el profeta, el sacerdote y el profeta. San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice aquí: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, averigua cómo vive esa persona. No solamente te guíe por lo que habla bonito, mira a ver cómo vive, cómo es su testimonio, en que sea la cuadra donde está, para que sepas cómo vive. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí vamos al versículo que leímos hoy. ¿Quién es el que le dice? Muchos van a decir Señor, Señor. Fíjate, no son ni budistas, ni son de otras, ni son ateos. ¿Por qué? Porque si le dicen Señor, Señor a Jesús, no es que son, deben ser cristianos, ¿no? Por lógica. Así que si vamos a esperar los falsos profetas, tenemos que esperarlo dentro de nosotros. Dentro de los cristianos. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué es lo que es esencial para poder entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Porque sus mandamientos no son gravosos. Es que es el todo del hombre. Como dijo el sabio Salomón. Y vamos a buscarlo nuevamente para leerlo ahí, para poder leerlo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Esto es el todo del hombre. Quiere decir, de fuera de ahí no hay más nada. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. No está en el tema, pero me vino a la mente.
Y es bien importante que lo sepamos. Dice, el fin de todo discurso oído es este. El fin, lo más importante de todo lo que vas a oír es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es lo más importante que todo lo que vas a oír. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, ahí está. De ahí. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Alguien puede leerlo? Para que no... Yo lo dije más o menos con mi memoria, pero... Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado. No es ese. Eclesiastés capítulo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a justicia, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Ahí está. Es más que si eso se le estuviera enseñando al pueblo de Dios nada más, ya con eso ya le quiere hacer una otra. Pero hoy en día lo que hace es que uno predica, por ejemplo, del sábado, ¿y qué pasa con mucha gente? Si por ejemplo viene aquí un católico o un protestante y oye eso del sábado, ¿qué hace? Va con su ministro allá, ¿y qué pasa? ¿Qué hace el ministro? El falso profeta, ¿qué hace? Le dice, no, ya eso no es así, ya todo ha cambiado, ya Jesús cambió el sábado por el domingo, ya es más que debemos darle honra y gloria a Jesús porque resucitó el domingo, es importante el domingo, pero la Biblia no dice nada, que el domingo es el día de reposo, no lo menciona, y si la Biblia no lo cambió, entonces, ¿quién lo cambió? Y cuando vamos a la historia, vemos que el que lo cambió fue el papado. Cambió el sábado por el domingo. Es más, que la Iglesia Católica se adjudica que ellos fueron los que cambiaron la ley de Dios. Así que, está claro, está claro. Los mandamientos de Dios son eternos, completamente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No profetizamos en tu nombre. Fíjate, estaban profetizando en el nombre de quién? De Jesús. No era el nombre de Mahoma, ni el nombre de ningún Buda, ni nada de eso. ¿El nombre de quién era? De Jesús. El nombre de Jesús. Es decir, que eran cristianos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Oigan, y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Si no fue en nombre de Jesús, ¿en nombre de quién estaban echando? ¿Cómo estaban echando fuera los demonios? Quiere decir que el mismo diablo le dijo, vete de ahí. Estaba engañando. ¿Para qué? Para que la gente se engañara. Estuviera engañado. ¿Por qué? Porque si Jesús no estaba haciendo eso en su nombre, ¿cómo lo pudieron hacer? Dice aquí, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, maravillas y señales. Pero ¿qué es lo importante de las maravillas y señales? Las maravillas y señales o cómo lo está haciendo. Es cómo lo está haciendo. ¿Qué mensaje está dando? ¿Y cómo está haciendo esa persona? Así que, y fíjate lo que dice Jesús. Entonces les declararé, es decir, Jesús le va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si vamos nuevamente a esa palabra maldad, que está traducida aquí maldad, es la palabra anomías, que quiere decir transgresión de la ley. Y lo voy a leer ahora. Nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Jesús le va, y me hace, si tradujeron la Biblia como debe ser, y no le pongan cosas, porque la palabra, la que está puesto aquí, maldad, es la palabra anomías. La palabra en griego, ley, es nomos, que es ley. Cuando le pones la A adelante, es en contra de. Es decir,
que está haciendo en contra de la ley. Esto se debería traducir: apartado de mí, transgresores de la ley. Ese va a ser lo que Jesús le va a reclamar a esa gente. ¿Clarito? Y San Mateo 24, versículos 11 al 13. La obra engañosa de ellos lleva a la gente a transgredir la ley de Dios. Porque, mi hermano, eso es lo que está haciendo hoy el mensaje ambiguo que están teniendo los falsos profetas. Están instando a la gente a transgredir la ley de Dios. Completamente. Sí, San Mateo 24, versículos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, y otra vez viene la misma palabra, anomías, otra vez, si lo tradujeran como debe ser, la gente se diera más cuenta. Lo que pasa es que no lo traduce como debe ser. La palabra anomía viene aquí, y por haberse multiplicado la maldad, esa palabra maldad está mal traducida, debería ser, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Porque si vamos al caso, ¿de dónde está hablando eso? ¿Y por qué viene el amor de muchos se enfriará? Precisamente por lo que los profetas están hablando. Porque si vamos al versículo 11, vamos atrás, San Mateo 24, está hablando aquí: muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de por producto de qué? Producto de los falsos profetas. Que esos falsos profetas están haciendo de que la gente tenga un diferente completamente a lo que es el mandamiento de Dios. Y San Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es bien esencial que tengamos bien esto claro, para poder no dejarnos engañar por los falsos profetas. Ahora dice: el falso profeta al final del tiempo. ¿Va a haber un falso profeta al final del tiempo? ¿Qué va a pasar con la bestia? La bestia, el falso profeta y lo que dice que el dragón, la bestia y el falso profeta al final del tiempo. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Pero a través de qué habla el diablo? A través del paganismo, a través de los líderes, los reyes de la tierra, habla el diablo. Y también, ¿cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia del Apocalipsis? La bestia es el papado. ¿Y cuál es el falso profeta? Predican. Todas las iglesias protestantes. Y de la iglesia adventista, muchos que se están uniendo a predicar igual que lo que predican la iglesia protestante. Son falsos profetas. Así que se van a unir el dragón, la bestia y el falso profeta contra el remanente de Dios. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. 13, 11 y 13. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón. Ya dijimos que de la boca del dragón estamos hablando de lo que es el paganismo, que son también, que es Satanás, a través del paganismo, a través de los reyes de la tierra. El dragón, de la boca de la bestia, que dijimos que es el papado, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que fíjense, estos 3 espíritus inmundos van a unir a todo lo que es la falsa adoración para unirlos para la batalla de Dios. Completamente. Y déjame decirle que no estamos hablando de individuos, estamos hablando de un grupo de individuos. Porque, por ejemplo, cuando hablo del papado, no estoy hablando de la Iglesia Católica como tal, estoy hablando de lo que es los grupos, el grupo del papado, especialmente la cúpula. De lo que está hablando. Cuando hablo de lo que es el falso profeta, estoy hablando de todos los líderes religiosos
de todas las denominaciones que no están hablando la palabra de Dios como debe ser. Así que estamos hablando, no somos individuos, estamos hablando de grupos de individuos. Ahora dice aquí que la bestia que sale de la tierra, que tiene dos cuernos como de cordero, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice: bueno, dice que la bestia que sale de la tierra tiene dos cuernos como cordero, que son dos cuernos, que son dos reinos. Hay dos reinos en Estados Unidos, hay dos reinos. Está el reino de Cristo, es un reino, y está el reino de lo que es de este país. Hay dos reinos, separados, no unidos. ¿Por qué? Porque son dos cuernos, ¿me entiendes? No separados. Cuando los unes es cuando va a venir entonces la persecución. Porque ahí cuando uno esos dos cuernos, que es el reino de Dios y el reino del mundo, entonces va a venir. Porque fueron los dos reinos que Jesús reconoció. Jesús dijo: dar a Dios, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, reconoció dos reinos, separados, no unidos. Y lo mismo debemos hacer nosotros también. Cuando se unen es cuando va a haber persecución. A la función de los falsos profetas en el tiempo de fin. Los falsos profetas en el tiempo de fin van a apoyar la adoración del sol. Vayan conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Ya dije el dragón le dio su poder al papado y el papado se lo dio al falso profeta. Así que el falso profeta es el profeta que profesa hablar en nombre de Dios, pero está hablando en nombre de quién? En nombre del papado. Al final del tiempo, el falso profeta no es, dice que está hablando en nombre de Dios, pero está hablando en nombre de quién? En nombre del papado. Apocalipsis 13:12 dice, Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el papado, en favor de ella, es decir, a favor de ella, en presencia de ella, y manda a todos a adorar a la primera bestia. Es decir, el falso profeta, como hoy en día, mi hermano, ¿qué está pasando con todas las iglesias protestantes? Se están uniendo, completamente se están uniendo para adorar al papado. Y te voy a decir algo también. Hasta la misma iglesia adventista, hoy en día, ya ve al papado de otra forma que lo veía anteriormente. Ya no lo ve igual, ya lo ve diferente. Como que el papado ha cambiado, como que ya son buenas personas. Y no se dan cuenta que el papado lo que ha tenido es un maquillaje. Se ha hecho un make-up o se ha hecho una cirugía plástica, pero el corazón sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Cuando tenga el poder, entonces cuando van a ver todos estos dignatarios y todos estos líderes religiosos, lo que verdaderamente estamos haciendo. Pero ya va a ser demasiado. Como fue en el pasado. Como fue en el pasado, va a ser en el presente. Así es. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del papado, en presencia de ella, es decir, a favor de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella, es decir, todos los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, es decir, el papado. Así que, ¿qué hace este falso profeta? Va a hacer que toda la tierra adore a este sistema que ha traído tanto dolor y sufrimiento a este mundo. Y que no se ha arrepentido de nada. Porque sí, el Papa se arrepintió.
el Papa Juan Pablo II se arrepintió aparentemente y pidió perdón. Pero si al final van a hacer lo mismo que hicieron en el pasado, entonces no se arrepintieron. Solamente fue un maquillaje, como digo. Engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Estamos hablando de Apocalipsis 13, 14. Y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, lo que es el falso profeta va a instar a la gente a que adoren a lo que es el papado, completamente. Apocalipsis 13 y 16. Impondrá una marca y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha, en la frente ya dije que es aquellos que la frente está aquí, el lóbulo frontal está en nuestras emociones, lo que es tus principios, están aquí, el lóbulo frontal. Quiere decir que a los que tienen la marca en la frente son aquellas personas que, sabiendo aún lo que están haciendo, lo van a hacer por falta de columna vertebral, por falta de valor o por lo que sea, lo van a hacer. Ahora, el que se la pone en la mano quiere decir aquel que no sabía lo que estaba haciendo, pero con todo y todo lo está haciendo. Fíjate, porque tú veas que la marca de lo que es el sello de Dios no se pone en la mano, se pone solamente aquí. Porque a Dios tú lo reconoces con todo tu ser o no lo reconoces. No es como la marca de la bestia que se pone en la frente o en la mano. Apocalipsis 19:20. Dice la palabra de Dios. Y la bestia, ahí vamos a ver cuando ya sea apresada la bestia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. ¿Va a ser el falso profeta señales, mi hermano? Déjame decirle que sí. No hemos visto todavía nada. No hemos visto solamente nada. Pero el falso profeta, es decir, las iglesias protestantes, van a hacer señales y prodigios, aún descender fuego del cielo en presencia de los hombres, y muchos serán engañados. Dice así: y hacía falsos profetas que habían hecho delante de ella y las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con nosotros. Es decir, todo esto van a ser, por eso que mis hermanos, hoy en día nosotros debemos estar llamando al pueblo, a todos, a salir de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque todo aquel que esté en Babilonia, cuando venga lo que es las plagas, van a recibir lo mismo que Babilonia, completamente. Pero está en Babilonia. Quiere decir que es como decir, yo siempre pongo una señal. Si yo voy a quemar esta silla, ahora, pero tú estás sentado en esta silla y no te quieres parar de ella, ¿qué te va a pasar? Te vas a quemar completamente. Siempre. Eso es así. Desgraciadamente, muchos han sido engañados y muchos están siendo engañados y muchos van a perecer completamente. A la característica de los falsos profetas del tiempo de fin. Quiero leer una cita de la mensajera del Señor, un poco larga, pero que está bien claro lo que es un falso profeta en el tiempo de fin. Está Testimonio para los Ministros, páginas 62 y 61 y 62. Dice la mensajera del Señor: el gran pecado
de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Ese es el gran pecado que se acusa a Babilonia. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo engañando con sus doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de las Santas Escrituras. Así que está claro, lo que presenta Babilonia está en pugna con lo que dice la palabra de Dios. Cuando se levantan maestros verdaderos para exponer la palabra de Dios, también se levantan hombres de saber, es decir, no son neófitos, son hombres que saben, déjame decir que son doctores a veces en teología, no son cualquier cosa. Se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras para denunciar la santa doctrina como si fuera herejía. Es decir, para presentar lo que verdaderamente debían presentar como una herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, es decir, con toda la doctrina falsa que Babilonia ha dado, que la Iglesia Católica ha dado completamente, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La Iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. Qué claro. Así que la Iglesia es responsable de todo lo que el mundo está yendo a un callejón sin salida completamente. Ellos están en el conflicto de los siglos, página 385. Y ahora sí voy a leer la que dije anteriormente. Testimonio para los ministros, página 61 y 62. La iglesia caída son Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Es decir, todas las iglesias caídas. La iglesia católica junto con todas sus hijas. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Ese es el vino que da la iglesia católica. El vino del error. Por eso dice que está embriagada y que le ha dado el vino a todas las naciones. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad del alma. Ahí va a poner de ejemplo algunas doctrinas falsas. El tormento eterno de los impíos, es decir, los impíos que van a estar muriéndose, que van a ser forever and ever, tirando por tierra la misericordia de Dios. O a alguien se le ocurre, si un pecador vivió, por ejemplo, 100 años pecando, va a estar forever quemándose por 100 años que estuvo pecando. Eso es poner a Dios como injusto. El tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la defensa y exhortación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios, es decir, poniendo un día completamente en contra del que Dios ha santificado. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quisieron estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Así que, ¿qué están haciendo?
Claro. Ponen las cosas de ellos por encima de las cosas de Dios. E inducen a que el pueblo vaya en un camino completamente torcido. La característica número 2 de los falsos profetas está en Science Time, marzo 31, 1898. Aquí dice la mensajera del Señor: aquellos que ignoran el sábado del Señor y guardan el primer día de la semana, le ofrecen fuego extraño a Dios. Lo está haciendo una comparación con Nadab y Abiú. ¿Recuerdan cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, le ofrecieron a Dios fuego extraño? ¿Qué pasó con ellos? Dice que de Dios salió fuego y los consumió. Quiere decir que los que están enseñando en domingo le ofrecen a Dios un fuego extraño. Es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guardaran. ¿En qué lugar de la Biblia está puesto de que guarden el domingo? Yo quiero que me digan, ¿en qué lugar está puesto que guarden el domingo? ¿Hay algo ambiguo en 6 días trabajarás ya toda tu hora, más el 7º día de reposo para Jehová tu Dios? ¿Hay algo ambiguo en eso? ¿Hay algo ambiguo en Jehová? Dice que reposó, bendijo, santificó el 7º día. Es más, que dice 7º día, 7º día, 7º día. ¿Hay algo ambiguo en eso? ¿Está claro en la Biblia? Está claro. Es el 7º día. No es el primer día de la semana, es el 7º día. Pero sin embargo, ellos le ofrecen a fuego extraño a Dios. Es un sábado extraño que Dios no les ha mandado que guarden. ¿Lo aceptará Dios de sus manos? El hombre ha hecho muchos inventos. Han tomado un día común sobre el cual Dios no ha colocado santidad alguna y lo ha revestido de santidad. Han declarado que es un día santo, pero esto no le da ni un ápice de santidad. Deshonran a Dios al aceptar instrucciones humanas para luego presentárselas al mundo como el sábado cristiano, que es el domingo. Un día que no tiene como autoridad un así dice Jehová. Así como Nadab y Abiú ofrecen lo común en lugar de los otros. Clarito. Claro, mi hermano. Están ofreciéndole a Dios algo común. ¿Por qué? Porque el domingo es un día común de trabajo. Es un día, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es el domingo. Pero el 7º día es el reposo para Jehová tu Dios. Clarito. Está claro en la Biblia, está claro en todo. ¿Qué pasa? Cuando alguien oye eso y va a uno de estos pastores, le tergiversan la bola y se la presentan de otra manera y ya la persona queda confundida. No sabe qué hacer. Pero está claro que las cosas, el final del tiempo va a ser entre el día del sábado y el día del domingo. Déjame decirte, la marca de la bestia es el día contrario a lo que Dios puso. Si vamos a la Biblia, si vamos por ejemplo a Génesis 31, ahí vemos que Dios le dio el sábado, dice que le dio su sábado a los judíos, como día de reposo. Le dio su día de sábado. Si vamos a Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, ahí nos dice que el sábado es señal entre él y su pueblo. Es decir, vez tras vez, Dios pone la señal. ¿Cuál es? Así que, si la marca de la bestia es el domingo, la marca del Dios vivo, o el sello del Dios vivo, ¿cuál es? El sábado. Está claro. Es el sello del Dios vivo. Característica número 3. Dice Apocalipsis, versículo 29. Perdón. San Mateo 7, 21, 23. Y Juan 17, 1, 2.
En Apocalipsis más de 29 veces se le dice a Cristo como el Cordero de Dios. Más de 29 veces. Y se aplica siempre a Cristo Jesús. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a leer Apocalipsis, vamos a leer San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Rápidamente. San Mateo 7, 21 y 23. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, muchos me dirán en aquel día, esto lo estoy repitiendo para que se les meta en la cabeza, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, el falso profeta va a entrar a la gente a apartarse de Dios completamente. Y la característica principal, tercera característica es que el falso profeta hará señales de prodigio para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Apocalipsis 13 y 14. Dice la palabra de Dios. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí está claro. Lo que es la bestia va a ser adorada. ¿Por qué? Porque el falso profeta le está ayudando para que ella la adoren todos. Vayan conmigo de Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice así: cuando se levantan en medio de ti. ¿Dónde? ¿En medio de quién? De lo que es el pueblo de ti, del pueblo. De entre el pueblo, profetas o soñadores de sueños, y te anunciaren señales y prodigios. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿La señal o el prodigio o qué están enseñando? Y se cumpliera la señal o el profeta, no solamente que te lo anunciaran, sino que se cumpliere, aún cumpliéndose la señal y el prodigio. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Que Él te anunció diciendo, ahora fíjate, ya entonces, fíjate lo que hacen los falsos profetas. Vamos en pos de dioses ajenos, extraños, dioses extraños que no conocieron los padres, que no conociste, y sirvándole, no darás oído a las palabras del profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es lo que hay. Es la única forma. Porque dice, fíjate lo que hace el verdadero profeta. Ahora, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, insta al pueblo a andar en pos de Jehová vuestro Dios, a Él temeréis, es decir, respetáis, porque la palabra temer no está hablando de tenerle miedo, sino de respetar a Dios como Dios. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Así que eso es lo que insta el verdadero profeta, a andar en los caminos de Dios. A la característica así quinta del falso profeta. Apocalipsis 13:15. Fíjate la característica que lo que hace el falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que todo aquel que no adore a la bestia, la imagen de la bestia, lo que es la bestia, va a inducir a la gente para que los matase. Es decir, van a tomar un día para matar, así como hicieron con Jeremías, que querían matarlo. Lo mismo van a querer hacer con el pueblo de Dios que está dando el mensaje. Características número 6 de falso profeta. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 13. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, va a venir como ladrón en la noche, es decir, venir cuando menos lo esperan. O cuando estés diciendo que todo está bien, cuando menos lo esperan. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Así que cuando esté diciendo la gente todo esté paz y todo esté bien, pero estén persiguiendo a los cristianos, pero todos ellos digan que todo está bien, también va a ser como los dolores de la mujer en parto. Cuando la mujer está en parto ya está ya, que ya está que no aguanta más, no está a reventar ya, ella se da cuenta que está ahí, que está ahí. O si no, mujeres que han parido aquí, es así. Yo no tengo esa experiencia. Pero la que ha tenido experiencia, cuando ya llega ese dolor, ya, ahí está. Eso viene ahí, hasta que sale. Pues así mismo será con la venida de Jesús. La mensajera del Señor también lo declara. Ya estoy terminando ya. Dice, cuando se proclame el fuerte clamor, miles y miles de personas que nunca habían oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de la Biblia, de Babilonia, que es la iglesia que cayó por sus errores y por sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acerca, acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Así que, ¿qué va a pasar con esto? Cuando la gente, porque además dice que va a haber un fuerte clamor. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 18, dice que va a haber un fuerte clamor que va a llamar a todos la atención. Y entonces, muchos van a ir a sus falsos profetas y los falsos profetas le van a decir que no, las cosas no son así, que son como ellos dicen. Pero ¿qué debemos hacer? Creer lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la guía. La guía, lo digo, voy a repetir nuevamente. No voy a seguir porque ya me queda una página y media, pero no, quedan 2 páginas todavía, pero no voy a seguir porque ya el tiempo ha corrido. Mi hermano, todo lo que he leído y todo lo que hemos estudiado nos está diciendo que debemos poner a prueba al profeta, a uno que está hablando en el nombre de Dios. Cualquiera que sea, usted tiene que ponerlo a prueba. Tiene que ponerlo, si lo que está hablando de él está de acorde a un así dice Jehová. Si no está acorde con un así dice Jehová, pues simplemente deséchelo porque es un falso profeta. Así que Dios me lo bendiga esta mañana, que podamos hacer la diferencia entre un profeta verdadero y un profeta falso, y todo aquel que no venga en nombre de Dios, poder saber en nombre de quién viene, para poder estar preparados y no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque si Dios te escogió a ti, dice la palabra que si fuera posible, aún el enemigo va a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero como los escogidos no se van a dejar engañar, porque los escogidos van a estar estudiando la palabra de Dios, no nos va a engañar. Porque hay demasiado en la palabra de Dios para poder conocer todos los tiempos que hemos vivido. Dios nos bendiga esta mañana y siempre.
Amén. Está muy cerca, está ya diría a las puertas. Tenemos que prepararnos cada día más y una forma de prepararnos es conocer todo esto, el mensaje profético de Jesús. Y lo invito cuando vayan a la casa, cojan en Mateo capítulo 24, lo lean con cuidado para que puedan, porque ese es el discurso maestro de Jesucristo que dio en el Sermón del Monte. Léanlo con cuidado. Vamos a orar mismo. Bueno. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias infinitas, Padre, porque nos dejado una guía para poder estar preparados, para no dejarnos engañar por nadie que aparentemente venga en tu nombre. Gracias porque has dejado las cosas bien claras para saber cuándo un profeta viene de Dios y cuándo está hablando de su propia cuenta. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos profetas tuyos, a poder llevar a tu pueblo a tus caminos, a poder volver a las sendas antiguas, a poder glorificar tu nombre en todo momento, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Ayúdanos a glorificar
glorificar tu nombre en nuestras vidas. Acompáñanos como tu pueblo, Señor. Somos pocos, pero siempre el remanente ha sido poco. Ayúdanos a poder proclamar tu evangelio con poder. El mensaje de último, el fuerte peón, ayúdanos a hacerlo con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar, nos pueda dirigir y nos ayude a dar el mensaje verdadero para tu gloria y tu honra. Amén. Te lo suplicamos todos en el nombre de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.